Déjeme decir que le agradezco mucho a don Javier Herrera Valles la confianza. Creo que escuchar sus opiniones, sus comentarios es importantísimo para entender el nivel de perversidad de un Felipe Calderón que nos gobernó entre el 2006 y el 2012. Un Felipe Calderón que se escuda en el no sabía de las trácalas de Genaro García Luna, hoy tras las rejas en Estados Unidos. Debo de decir que el caso de Javier Herrera Valles es muy significativo, porque fíjese cómo lo plantea la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Dice: el 17 de noviembre de 2008, Javier Herrera Valles, entonces coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, fue detenido arbitraria e ilegalmente, sin mostrarle orden de aprehensión o detención y con uso de tortura por parte de policías federales. La detención y posterior acusación falsa de un delito ocurrido en represalia porque unos meses antes, el 15 de febrero de 2008, denunció a través de una carta dirigida al presidente en turno, Felipe Calderón Hinojosa, la compra de vehículos y la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada por parte de colaboradores cercanos a Genaro García Luna, titular de la entonces Policía Federal Preventiva. Desde el primer momento, la denuncia que hizo desató una persecución y hostigamiento contra el señor Herrera Valles y su familia por parte de las autoridades de dicha dependencia, que se manifestaron en la remoción de su cargo sin motivo legal alguno, esto en marzo de 2008, la suspensión de su sueldo y meses después en su detención arbitraria e ilegal, tortura, arraigo y posterior sujeción a un proceso penal que duraría casi 4 años. Como consecuencia de esto tuvo lesiones graves, problemas de salud, daño patrimonial y moral que ha venido padeciendo hasta el momento. No obstante, el señor Herrera obtuvo sentencia absolutoria el 6 de septiembre de 2012 y pese a ello continúa sin poder reincorporarse a un trabajo y a las prestaciones de ley a las que tiene derecho por sus más de 30 años de servicio en la institución policíaca federal. Así presentan el caso de Javier Herrera Valles en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y porque un miembro de esta familia sin censura directamente fue afectado de esa misma manera, yendo a prisión con delitos fabricados, como Jesús Lemus, el maestro Jesús Lemus, quien descubrió los vínculos de Cocoa Calderón con la tuta allá en Michoacán. Así quiero decirle a precisamente el excomisionado que estamos al pendiente de su caso y que agradecemos su confianza para hablar con nosotros sin censura. Don Javier Herrera Valles, excomisionado general de la Policía Federal, le agradezco mucho que hable con nosotros sin censura. ¿Cómo le va, don Javier? Buenas tardes, Vicente. Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte. Igualmente, don Javier Herrera Valles. Oiga, pues dice muy poco Calderón en los últimos días, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo pusiera contra las cuerdas. Como contexto, don Javier, déjeme recordar esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya me da su opinión, si me permite pedirla. Esto es lo que dijo el presidente hace unos días en la mañanera. Sí, porque fue durante mucho tiempo el mundo al revés, o sea, los delincuentes eran las autoridades. Así estaba. Yo no sé por qué los conservadores, bueno, sí lo sé, añoran, ¿no?, los tiempos pasados. Imagínense en términos de justicia que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, esté en la cárcel
acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. Nos debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal. No es nada más decir no sabía, no. A ver, ¿qué sucedió? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Sí? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba? Su prepotencia, su arrogancia. Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia, porque si hay testimonios de que le dijeron, está el testimonio del general Ángeles, entre otras cosas. Y también está el testimonio de don Javier Herrera Valles, quien fue comisario general de la Policía Federal. Sí sabía, Calderón, usted también le advirtió, don Javier. Sí, definitivamente le advertí que, pues ahora sí, como bien lo dijiste, en lugar de atender esos señalamientos que estaban fundados, pues se me concluye con el cargo de jefe de la División de Seguridad Regional, se me suspende el sueldo y soy motivo de persecución. Es evidente que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo Genaro García Luna y en lugar de atender mi denuncia, ya que él precisamente estaba promoviendo la cultura de la denuncia, aparte que era mi obligación, pues simple y sencillamente la ignoró porque él era parte de ese cartel de Genaro García Luna. Y bueno, pues también para el presidente que tenga conocimiento, que yo le hice en su momento conocimiento a él precisamente, a Eduardo Medina Mora, no nada más en febrero cuando le mando la primera carta, que me pasó todo lo que te acabo de platicar, sino en mayo que le mando la segunda carta, ya le turno copia tanto al Procurador General de la República en ese tiempo, que era Eduardo Medina Mora, para los posibles hechos constitutivos de delito, como al secretario de la Función Pública para las faltas administrativas. Entonces no puede decir que no nada más el presidente tuvo conocimiento, sino la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, porque ya en ese momento me quedó claro en mayo que Felipe Calderón estaba enterado de esa situación y por eso esas represalias que tuve. Entonces, lo que me quedó fue, pues ahora sí, presentar una denuncia formal, irme a los medios de comunicación para salvar mi vida, definitivamente, porque no había otra manera de salvar mi vida si no hacía pública esa denuncia. Y tan es así que fui objeto de una detención arbitraria, injusta, inhumana, el 17 de noviembre del 2008, unos meses después de que mandé la segunda carta, porque le mandé 2 cartas al presidente Calderón, según yo advirtiéndole de lo que él ya perfectamente sabía, tenía conocimiento y era parte de ese cartel de Genaro García Luna que estaba en complicidad con la delincuencia organizada, definitivamente, Vicente. Don Javier, 2 miembros de esta familia sin censura, a los que respetamos y admiramos, 2 maestros del periodismo, han señalado pues la gravedad de este vínculo de Felipe Calderón con Genaro García Luna, hoy tras las rejas, acusado, entre otras cosas, de proteger a un grupo del crimen organizado allá en Estados Unidos. El maestro Jesús Lemus, autor de Licenciado, dice que el crimen organizado básicamente le pagó a Calderón, que el crimen organizado compró desde antes incluso de que fuera precisamente Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública, que Felipe Calderón recibió dinero para nombrar a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. Eso por un lado. El maestro Paco Cruz, Francisco Cruz, autor de Genaro García Luna, El Señor de la Muerte,
hizo declaraciones en la Feria Internacional del Libro del Zócalo Capitalino y hace unos días aquí en Sin Censura, y yo le preguntaba si Genaro García Luna formaba parte del crimen organizado y me dijo no. García Luna era el crimen organizado y el cártel más importante durante el gobierno de Felipe Calderón operaba desde Los Pinos. ¿Qué dices ante estas declaraciones, Javier? Definitivamente, o sea, esa versión siempre la he dicho, la he mencionado y precisamente era mi intención que se enterara el presidente Calderón cuando ingenuamente pensaba que él no tenía conocimiento. Pero ahora sí, el cartel de más poderoso en el sexenio de Felipe Calderón operaba ahora sí, como lo dicen los dos periodistas de Los Pinos. Ellos son los que tienen mayor información, más aparte de la que yo podía proporcionar del interior. Bueno, pues ellos también hacen sus investigaciones por otro lado. Y bueno, pues tan es así. Ahora quiero aprovechar, Vicente, ahorita precisamente estoy transmitiendo de un teléfono porque el día de hoy precisamente me acaban de hackear mi teléfono celular. Los mensajes de WhatsApp ya se me borraron todos. Hago una denuncia pública en tu medio porque pues ya se están intensificando las represalias en mi contra por las declaraciones que he estado haciendo, por los testimonios que he dado ante los medios de comunicación. Y también te comento, tenía una protección, una seguridad de protección federal por instrucciones del presidente López Obrador, y el día último, el 24 de diciembre, se me retiró esa protección por parte de la Comisión Nacional. Estaba en una protección para personas defensoras de derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y periodistas. Se me acaba de retirar esa protección porque tuve algunas amenazas, sobre todo de Antonio Pérez García, que era uno de los 12 apóstoles, que era director general de la Policía Federal Ministerial y que pues quería atentar en contra de mi vida, siendo actualmente el director de la Policía Federal Ministerial y que yo hice mis señalamientos. Entonces, pues te lo comento aquí en cortito porque, bueno, pues ya se está complicando la situación por la situación o los señalamientos que sigo haciendo y que se siguen confirmando con hechos, no nada más de periodistas, sino de las mismas instituciones de Procuración de Justicia. Específicamente el día de ayer salieron órdenes de aprehensión precisamente contra Genaro García Luna, su socio el Chapo Guzmán y Luis Cárdenas Palomino por Rápido y Furioso, que bueno, pues ahí está pendiente también saber quiénes son las otras 4 personas que salieron con órdenes de aprehensión. Yo esperaría que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa ya cuente con su orden de aprehensión por esos hechos, que también él es responsable definitivamente. Por solidaridad, primero déjame enfocarme, Javier, para continuar en el caso que acaba de denunciar. Le hackearon su WhatsApp, extrañamente, coincidentemente, después de que empezamos los periodistas a buscarlo por lo que dice el presidente, que Felipe Calderón nos debe explicaciones sobre Genaro García Luna. Yo no creo en las coincidencias. Esto claramente lo pone en una situación vulnerable, pero me preocupa más que le hayan retirado el servicio de protección. ¿Bajo qué explicación? ¿Qué le dijeron? Mira, por parte se juntó la junta de gobierno del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión, en donde el coordinador es Enrique Irazoque Palazuelos. Ellos defienden la situación porque actualmente estoy colaborando en el gobierno del estado de Campeche y manifiestan que como servidor público ya no debo de tener esa protección. Yo di mis argumentos,
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que me representa ante la Comisión Interamericana también, y definitivamente no hicieron caso omiso a esa situación, a pesar de haberles comentado que pues seguía mucha gente de Genaro García Luna en la Fiscalía General de la República, en la Guardia Nacional y en algunas otras dependencias como el fiscal en Tamaulipas y algunas otras corporaciones policíacas en diferentes partes de la República. Ese fue el argumento que ellos manifestaron por parte del mecanismo, y una junta de gobierno que obviamente atiende las indicaciones de sus propuestas, y se me hace muy grave. Y como tú dices, yo tampoco creo en las coincidencias. Hoy precisamente a las 4 de la mañana me hablaron de un teléfono, contesté un teléfono que desconocía y me han seguido hablando, y ahorita hace media hora me hackearon el WhatsApp y estoy transmitiendo de otro teléfono por su cámara. Ya no pude hacerlo de manera ahora sí convencional como se tenía programado, y obviamente esto deja mucho que desear de las consecuencias que puede traer el que siga haciendo mis señalamientos en los medios de comunicación, y ahora precisamente en donde ya está, podría estar implicado directamente Felipe Calderón Hinojosa. Déjame preguntarte, Javier, si hay oportunidad de enviar un mensaje, a quién sería y cuál sería la solicitud en torno a la seguridad, porque pues me imagino que, híjole, ¿cómo plantearlo? Pues, somos humanos y todos tenemos miedo. Me imagino que el sentirse vulnerable genera miedo, o ¿cómo está, Javier? Bueno, mira, pues yo pasé situaciones muy complicadas en el 2008, porque ahí definitivamente, si no me mataron fue porque andaba muy activo en los medios de comunicación, pero tenían la fuerza del poder y me podían meter a la cárcel, privarme de libertad con contubernio con Eduardo Medina Mora, como fue el caso en ese tiempo, pero ahorita no tienen la fuerza para afincarme responsabilidades penales en el actual gobierno. Y bueno, pues ahora sí definitivamente puede venirse alguna represalia ya más directa. Esto, te digo, el único que puede intervenir ahí es el presidente López Obrador, que dio instrucciones en su momento en el 2020 que se me brindara protección, porque le hicieron del conocimiento una persona, una periodista que tiene contacto ahí en presidencia, y le dio instrucciones a Alejandro Encinas de que viera mi situación, pero pues ahora sí no sé qué pasó y por qué se retiró esa seguridad. Sería la única manera de que el presidente tuviera conocimiento de esta situación. Y te digo, bueno, pues ahí empezó ya los ataques cibernéticos, y no sé qué más se pueda venir. Javier Herrera Valles, solo por el momento esperamos que algún día Felipe Calderón enfrente a la justicia, pero si hace días el presidente señalaba que nos debe explicaciones más allá de lo legal, Felipe Calderón, por el caso Genaro García Luna, hoy nos debe más explicaciones de cómo es que no se dio cuenta del operativo Rápido y Furioso, cómo es que no supo, nadie le dijo, no se enteró, no oyó este Rápido y Furioso que ha permitido la entrada de armas de fuego a nuestro país y que hoy tiene en jaque a personajes como los ha descrito usted, Javier, de Cárdenas Palomino, García Luna para abajo. También de eso nos debe explicaciones Felipe Calderón. ¿Usted qué espera? ¿Espera que algún día Felipe Calderón enfrente a la justicia? Porque lo decía el presidente y creo que hasta lógico, no se sostiene aquello de yo no sabía de Felipe Calderón. No, definitivamente como presidente de la República tenía la responsabilidad, y sí sabía definitivamente. Y como tú bien lo dices, ahora sí con lo de Rápido y Furioso, que entraron miles de armas para armar
pues ahora sí a la delincuencia organizada y a la gente que comandaba el cartel de Genaro García Luna. Así es que no puede ahora sí alegar inocencia. Él es responsable de esa situación. Y bueno, pues yo tengo la seguridad de que va a enfrentar a la justicia. Yo esperaría que fuera aquí en México, porque tarde que temprano lo va a hacer en Estados Unidos, en el juicio de Genaro García Luna, porque es una persona cobarde que a final de cuentas, para reducir su pena, tiene que pues declarar en contra de Felipe Calderón. Si no, no creo que tenga alguna reducción de pena. Entonces, ojalá y aquí en México enfrente a la justicia por todos los delitos que cometió como presidente de la República, el haber traicionado a todos los mexicanos. Hay personas como tu servidor, Javier Herrera Valles, que dicen: prefiero que se juzgue a Genaro García Luna en Estados Unidos que se extradite a México. ¿Te gustaría ver, Javier, enjuiciado a Felipe Calderón en México o en Estados Unidos, entendiendo la red de complicidades que ha estado destapando? Porque, bueno, hace unos momentos señalaba que todavía hay una red de protección o de la gente con la que en algún momento se vinculó a Genaro García Luna en las instituciones en nuestro país. ¿En México o en Estados Unidos, Calderón? Bueno, como tú dices, yo también preferiría que se hiciera en México, porque allá no, la red de protección que tiene aquí no sería tan en Estados eficaz. Unidos, en Estados Unidos, entonces. Sí, pero lo ideal sería que enfrentara a la justicia aquí en México, pero como tú lo dices, tiene una red de complicidades. Bueno, lo estamos viendo, no se han cumplido las instrucciones del presidente López Obrador de que toda la gente que estuviera vinculada con Genaro García Luna no debería estar en las corporaciones policíacas, y lo sigue habiendo. Entonces yo lo veo muy difícil que sea aquí en México, y bueno, pues él tiene que pagar sus culpas, ya sea en Estados Unidos o aquí en México. Todavía hay personajes de complicidad de Genaro García Luna y Felipe Calderón en las instituciones del Estado mexicano. ¿Tienen nombre y apellido, Javier Herrera Valles? ¿Hay personajes en puestos de poder o ya están muy minimizados, muy degradados? No, ahí están gente muy cercana. Ahí está Antonio Pérez García, que es director de la Policía Federal Ministerial. Está Chaparro Armendáriz, también está ahí en la Policía Federal Ministerial, que saltaron de la Policía Federal con altos grados a la Policía Federal Ministerial. Está Irving Barrios Mojica, que es el fiscal en Tamaulipas. Está Javier Ballesteros Osorio, el comisario responsable del aeropuerto de Cancún, de la Guardia Nacional, que fue el que llevó a cabo el operativo de mi detención, que ya se vio inclusive en un programa de Denise Merker, cómo fue mi detención, en donde participaron cerca de 20 elementos de la Policía Federal Preventiva en ese momento. Hay gente en la policía en seguridad pública en Guanajuato, e inclusive en la Ciudad de México también. Ahí hay gente que está que todavía estuvieron, fue gente de Genaro García Luna y de Ramón Eduardo García Pequeño en el área de antidrogas. Dice don Javier que no le han hecho caso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía hay personas que no entienden la cuarta transformación, o delincuentes abiertamente señalándolo así en estas instituciones. ¿Cuál es la mano? ¿Quién es la mano que mece la cuna entonces? Si el presidente dice no queremos García Lunas en el gobierno, en las instituciones, y todavía mantienen a estos personajes, ¿cuál es la mano que mece la cuna? ¿Quién está detrás?
Bueno, pues ahí sí no entiendo, ¿no, Vicente? Porque realmente sí hubo efectivamente una depuración, sobre todo en la Guardia Nacional, pero fueron mandos medios. Realmente no hay, no se ha hecho la depuración correspondiente. Te digo, uno de ellos es Javier Osorio Ballesteros Osorio, no estoy seguro, Osorio Ballesteros, que él viene proveniente del CISEN, desde el compañero de Genaro García Luna en el CISEN y después en la Policía Federal Preventiva, y actualmente es comisario de la Guardia Nacional. No sé quién lo esté manteniendo, ahí el general Bucio es el que tiene la palabra para esa situación, y todavía hay gente ahí, está gente en seguridad pública en Guanajuato, y bueno, pues ya no le sigo porque me meto más en problemas. Bueno, dos cosas para cerrar, si me permites, Javier. Javier Herrera Valles, quien también sufrió la persecución de Felipe Calderón y de Genaro García Luna por denunciar estas redes de complicidad en el sexenio del conocido en las redes sociales como el comandante Borolas. ¿A quién cree usted que vaya a delatar también Genaro García Luna, además de Felipe Calderón? ¿Qué otros peces gordos deben de caer si cae Genaro García Luna, si cae Felipe Calderón, Javier Herrera Valles? Mira, yo considero que para que él reduzca su pena, con que declare contra Genaro García, contra Felipe Calderón, él va a tener un trato privilegiado en su juicio en Estados Unidos. Obviamente, pues está Medina Mora, que fue su cómplice también en las arbitrariedades que cometieron con gente que nos privaron de la libertad desde la PGR, complicidad de Eduardo Medina Mora. Pues ahora sí, ahí está la prueba de que privó de la libertad, metió a prisión a algunos periodistas, a Lemus, a mi general Daguajare también. Entonces, pues sí aprovecharon la fuerza del Estado de manera indebida, ilegal, porque pues aparte que atacaban a sus contrincantes en la delincuencia organizada, a sus detractores en la vida civil, en lugar de a los que no podían privar de la vida, los privaban de la libertad. ¿Hasta dónde va a llegar don Javier Herrera Valles para decir se hizo justicia? ¿Hasta dónde quiere topar Javier Herrera Valles? ¿Está en riesgo tu integridad, Javier? ¿Estás en una situación vulnerable hoy sin seguridad? ¿Hasta dónde? Hasta que se haga justicia, hasta que enfrenten a las autoridades, enfrenten la justicia, toda la camarilla que ocasionó esa gran violencia en México, que usó y abusó el poder para su beneficio personal. Todavía falta Luis Cárdenas Palomino, que las imputaciones que tienen todavía a mí se me hacen muy endebles. Está Ramón Eduardo García Pequeño, está Facundo Rosas, Espinosa de Benito, Javier Garza Palacios, o sea, toda su gente que hicieron tanto mal a México, a la sociedad mexicana, tienen que enfrentar. Y bueno, yo voy a seguir desde mi trinchera siguiendo los señalamientos y pues hasta que realmente se haga justicia. Yo también estoy pidiendo en la Comisión Interamericana medidas cautelares, que espero que el presidente López Obrador tenga conocimiento de esta situación y no tenga necesidad de intervenir un organismo internacional. Pues yo le quiero agradecer, don Javier, por aceptar hablar sin censura. Espero que cuando lo considere prudente también, si hay militares, nombres que quiera compartir, cuando lo considere prudente, que considere sin censura el medio para hacerlo. Y ya estaremos platicando también de una preocupación que ha externado, una posibilidad que ha externado el maestro Jesús Lemus, a quien le mando un abrazo, nuestro querido Jesús Lemus, de incluso que las redes de complicidad
Hay que recordar que Joe Biden era vicepresidente en tiempos de Rápido y Furioso. No vayan por ahí a darnos una sorpresita de muy mal gusto y te estaremos buscando, si me permites, Javier Herrera Valles, para que nos des tu opinión de este caso que dista mucho de ver el fin. Te mando toda nuestra solidaridad y no sé si quieras cerrar con algo más, Javier. No, Vicente, muy amable, muchas gracias por el espacio. Mira qué coincidencia ahorita que haya pasado esa situación. Voy a estar muy pendiente de alguna situación de conflicto, yo te lo aviso. Más al rato tengo otra entrevista con un medio internacional y también voy a hacer mi denuncia pública a nivel internacional. Le agradezco, Javier, y al pendiente de ese hackeo en el WhatsApp, y ojalá que tenga eco su petición aquí en Sin Censura para este tema de escoltas y de seguridad. Le mando un abrazo solidario. Igualmente, Vicente, muy amable saludarte. Gracias. Es Javier Herrera Valles, hombre perseguido en tiempos de Calderón y de Genaro García Luna, un hombre que denunció las trácalas, los contubernios de Genaro García Luna, quien fuera comisario general retirado ya de la Policía Federal. Javier Herrera Valles hablando con nosotros sin censura. Y déjeme los temas. Saludo a nuestras dos amigas, ambas miembro de esta familia Sin Censura. Saludo a Alina Duarte, nuestra corresponsal, a la licenciada Laura Ceballos. Alina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Vicente, muy buenos días. Empezando con estos temas bastante fuertes la semana y yo feliz de estar aquí. Un saludo para ti, para todo el auditorio, el equipo de Sin Censura y también para mi comadre Laura. Así es, ya llegó la licenciada Laura Ceballos, colaboradora de Sin Línea MX, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Laboral. Querida Laura, también te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Vicente, a mi querida comadre, pero es electoral, ¿no? Del laboral, no, ese no me gusta. A mí lo que me gusta es la carnita de la política y así como dice Aline, estás empezando el lunes la semana con mucha carnita política porque los temas están candentes. Dije laboral, corrijo pues, electoral, querida Laura, de esos tropezones que a veces se da uno en las presentaciones. Por cierto, le quiero adelantar que en unos minutos se enlazará con nosotros, así lo hemos pactado, así lo tenemos en la agenda, Javier Herrera Valles, comisario general retirado de la Policía Federal, quien dice: yo le advertí a Felipe Calderón de la colusión de Genaro García Luna con la delincuencia organizada, y nos va a hablar de esa explicación pendiente que tiene con el pueblo de México Felipe Calderón, a quien dice el presidente ya no se le puede permitir un no sabía. Querida Lina, ¿cómo ves el madrazo político de Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Monreal y esta entrevista cacaraqueada por el periódico Reforma? Bueno, Vicente, en realidad es un tema que hemos venido aquí revisando ampliamente durante las últimas semanas. Me llama la atención que habla si es o no un error el haberse pues mostrado, ¿no?, como candidato y esta sucesión hacia el 2024 anticipada. Sin embargo, yo creo que lo único que nos está demostrando ni siquiera conflicto, ¿no? Estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a un personaje tan siniestro y malévolo, ambicioso, ¿no? Que además su equipo se queja de que se le diga ambicioso cuando en realidad es lo único que está demostrando en cada una de sus acciones, pues nos muestra nuevamente quién es este personaje, pero también quiénes son los medios de comunicación que van a resultar aliados de todos estos personajes, y no me sorprende en lo más mínimo que sea el diario Reforma quien le dé tanto espacio a un personaje como Ricardo Monreal. Ahora la pregunta no es solamente si tiene o no un pie afuera de Morena. Yo creo que el tema es
reconceptualizar qué significa hoy Morena, qué significa la Cuarta Transformación y quiénes son los personajes que van a estar liderando, que van a estar representando y que van a estar más que representando y liderando, también fomentando la participación de las y los mexicanos dentro del partido que hoy está en el gobierno. Me llama muchísimo la atención que también, y hasta agradecimiento con las declaraciones que da hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando de radicales, ¿no? Porque creo que cuando una viene y posiciona, especialmente en estos espacios donde sí nos dejan hablar sin censura, Vicente, y uno habla de esas necesidades, ¿no? De cuestionar a los representantes, de que estén a la altura del momento histórico, pues vienen y nos dicen radicales, ¿no? Cuando nos dicen hay que cambiarlo todo, no hay que andar con tibiezas, es que hemos dicho muchas veces aquí qué hace México en la OEA, cuál tiene que ser el rol de México en América Latina, qué hace Ricardo Monreal representando a Morena en el Senado, qué hace Mario Delgado como titular de un partido hoy en el gobierno, estas declaraciones que hacía Paco Ignacio Taibo también cuestionando a Mario Delgado al frente de la presidencia. Cuando le damos voz a la gente, ¿no? Que está diciendo dónde está Morena, incluso las mismas palabras de Paco Ignacio Taibo hace unas semanas que se filtraban en esta reunión del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, diciendo que hoy Morena, pues sí, no ha estado con la gente, no es un partido que esté ahí de a pie, ¿no? Con los sindicatos, con la población, y que se tiene que hacer más. Cuando hablamos de todo esto, justamente se nos dice radicales en muchos sentidos, y hoy viene el presidente Andrés Manuel en la mañanera a decir, somos radicales, ¿no? La palabra tiene que ver con ir todo de raíz, y me recordaba, yo sé que genera mucha polémica también estos discursos del comandante Fidel Castro, pero hay uno, y con eso cierro, que me recordaba mucho esto de qué es ser de izquierda, qué es ser radical, y él hablaba de qué es la revolución, ¿no? Y él hablaba de la revolución, es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se crea el precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es un discurso muy bonito que creo que nos hace poner todos esos términos, ¿no? De lo radical, lo revolucionario, pero sobre todo creo que la congruencia por delante de todo lo que hoy está ocurriendo en este país. Y esto de Ricardo Monreal a mí me parece fantástico, sobre todo la reacción, no solamente del presidente, sino de la población, que en los chats, seguramente ahorita no puedo ver el chat, pero cada que hablamos de Monreal, la gente expresa su sentir, expresa este dejo de traición, ¿no? hacia el movimiento, y preguntarnos si hoy no solamente Monreal, sino muchos liderazgos de Morena o funcionarios representan por lo que la gente ha venido luchando durante décadas, porque estas luchas no comenzaron en las urnas en 2018, no comenzaron en las urnas en 2012, ni comenzaron en las urnas en 2006. Es gente que ha venido luchando durante toda su vida y que a lo mejor, ¿no? Habría que preguntarnos qué tantos o qué otros Monreales también hoy están dispuestos a traicionar por ego, por ambición, a un movimiento que se ha venido construyendo desde hace décadas. Así es, licenciada Laura Ceballos. Vaya momento el de esta mañanera, y tal vez el mensaje más claro de López Obrador sobre Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es, creo yo, insostenible como coordinador de Morena en el Senado. Me cayeron a palos cuando lo dije en redes sociales hace unas semanas, pero aquí está, más claro ni el agua, creo yo. Laura Ceballos. Pues yo creo que sí. Por un lado hay quienes dicen que no se le puede comprobar una traición así probada, pero creo que todo en su actuación es como agarrarse siempre de varias tablas, por si se le cae una, tener agarradas las otras, y a mí me parece que esa es una actitud totalmente traicionera. Sin embargo, creo que el presidente entiende muy bien, lee muy bien a distancia y a los años tiene una visión lejanísima. Y yo creo que él capta perfecto esta idea de si a tus amigos los tienes que tener cerca, a tus enemigos más cerca. Me parece que lejos de Morena podría causar aún más daño, pero ya lo que está haciendo, esta forma de estar coqueteando con todo el mundo es demasiado baja,
si ya el coqueteo político es bajo, decir que es demasiado bajo porque tiene amistad con los del Movimiento Ciudadano y con los del PAN y con los del PRI, yo creo que la parte pragmática de una persona que se dedica como él dentro del Senado, justo a buscar alianzas, a conseguir votos para llevar a cabo pues estas mayorías que se requieren, son útiles hasta cierto punto, pero no puedes tú traicionarte, no puedes ser tan, híjoles, tan jacarandoso de echarle ojitos a todo el mundo, y eso es lo que de alguna manera, si bien no es una traición abierta, ya el presidente ya lo tiene pues muy, muy calculado. Me decía la senadora Antares Vázquez, a quien le mando toda mi admiración, decía, pues ya con el presidente ya no está tan tersa la situación, o sea, sí se nota un rompimiento porque el presidente, pues si bien es un hombre también pragmático, pero él no se traiciona a sí mismo. Entonces, tolerar a alguien que es así, tan abiertamente capaz de hacerse hacia donde las aguas, pues ya no gusta tanto, y me parece que si algún momento era el necesario o el preciso para que se evidenciaran en su propia putrefacción, porque yo creo que aquí nadie le abrió la puerta, no le hicieron un video escándalo, no, solito se abrió de capa y dijo, esto soy, a mí me gusta así y a mí me gusta llevarme con mis cuates así de pesadito. Y pues bueno, al final de cuentas, andar acusando de una, digamos que preselección muy anticipada, le salió más caro a él que a los demás, porque al final pues la ambición se le notó más a él que incluso a los demás que están haciendo lo que tienen que hacer sin andar diciendo yo soy la precandidata de esta cuarta transformación o del movimiento obradorista o del Morena, o sea, no están haciendo nada de lo que él acusa. Entonces creo que el que se descara es él y pues solito se ató la soga al cuello, ¿no? Así es, y hablando de personajes, dice Lorenzo Córdoba, fíjense que siempre sí, dice Lorenzo Córdoba que sí se van a alcanzar, todo parece indicar que sí se van a alcanzar el número de firmas para la consulta de revocación de mandato, pero también hace declaraciones como que el hostigamiento al INE cruzó una frontera que jamás debió cruzarse. Ahí sigue Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE y ahí seguirá, y creo que será uno de los personajes más iracundos contra la reforma electoral que también se viene este año, como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alina. Mira, Vicente, yo creo que esto de la revocación de mandato nuevamente nos pone al frente, ¿no?, de estas discusiones en donde hoy la población quiere aportar su granito de arena. Sin embargo, vienen estos personajes como Lorenzo Córdoba, que también habría que preguntarnos, así como Ricardo Monreal, qué hace al frente de Morena, qué hace un Lorenzo Córdoba al frente de un instituto que tendría que estar siendo imparcial, que tendría que estar garantizando y dando condiciones democráticas al pueblo mexicano para garantizar todos los procesos, en este caso sí un referéndum revocatorio, pero también lo veíamos con el tema de la consulta popular, lo hemos visto también en otras ocasiones, no solamente el INE, tampoco apareció de la noche a la mañana y no apareció en el 2018, el INE ha aparecido desde hace muchos años y ha cometido también muchísimos delitos, ha sido un jugador fundamental para la derecha, ¿no?, en un fraude del 2006, en la compra de votos de un 2012, también yo creo que tendríamos que estar pensando hacia dónde nos dirigimos como sociedad mexicana, permitiendo que este instituto, pero también estos personajes, sigan formando parte de la vida pública. Hace unos días tú decías, es que la gente me está diciendo, ¿no?, que por qué le seguimos dando voz a Vicente Fox. Yo creo que también es eso, es por qué le damos voz, cómo lo seguimos evidenciando, y por eso seguimos hablando de Lorenzo Córdoba, por eso seguimos hablando del INE. Sin embargo, y ahora ya será Laura quien
quien entre en materia electoral, es la especialista en materia electoral, tendríamos que estar pensando en esa reforma que tanto se nos ha venido diciendo, no ha habido una reforma acorde a las necesidades democráticas de este país en décadas, y yo creo que también por ahí tendríamos que entrarle, también por ahí tendríamos que empezar a presionar a las y los legisladores a que tomen cartas en el asunto, porque el referéndum revocatorio que se nos viene encima es una de las tantas herramientas que tenemos hoy a disposición las y los mexicanos constitucionalmente hablando. Yo creo que esto de que se junten las firmas no es casualidad, habla también del descontento de la población mexicana, ¿no? Del INE, ¿no? De seguir participando, seguir demostrando que tenemos en nuestras manos como el futuro y las riendas del país, algo que no ocurría y que queremos, ¿no? Seguir refrendando, queremos seguir participando de todos los espacios posibles. Yo creo que esto es un gran ejercicio, un ejercicio histórico que no solamente va a hablar de la ratificación de mandato, porque creo que a estas alturas también ya está por demás, ¿no? El decir qué va a pasar en caso de que se lleve a cabo este referéndum. Yo creo que sería un refrendo, ¿no? Del mandato, pero también pensarlo en términos de qué podría venir después. En las últimas décadas en América Latina hemos visto incluso procesos constituyentes que nos han dotado de nuevas constituciones, que ya no nada más son enmiendas como en Estados Unidos, que tienen la misma constitución desde los 1700 y solo ha habido enmienda tras enmienda. Bueno, América Latina ha sido mucho más avanzada en esos procesos y tal vez un referéndum revocatorio le dote de más legitimidad al actual gobierno, de mucho más fuerza, como para empezar con este tipo de procesos mucho más profundos, ¿no? De raíz, hablando de radicalidad, a propósito del presidente diciéndose radical, bueno, un proceso tan radical como una convención constituyente podría venir en ciernes, nuevas reformas electorales, políticas, sociales, económicas, nacionalizaciones, ¿no? Yo creo que tendríamos que estar pensando también en lo profundo, que no nada más es la recolección de firmas, sino también lo que pueda venir después de ello. Así es. Laura Ceballos, no han funcionado, todo parece indicar, esas campañas desde el ronco pecho de algunos consejeros del INE para desmotivar, para pues manchar esta recolección de firmas, este proceso desde abajo y bueno, pues básicamente tienen que doblar las manitas, todo parece indicar que sí se van a conseguir el mínimo de firmas requeridas por ley para el proceso, un proceso muy, muy caliente por las declaraciones a favor y en contra. Sí, y ¿sabes qué? Justamente esto que decía ahorita Lina, es una situación que la gente toma en sus manos, no como erróneamente los representantes del PAN ante el INE quisieron hacer ver y con lo que supuestamente están diciendo, ya ven, y ustedes quieren al presidente, si tanto lo quieren correr, córranlo. No lo están leyendo. No se están dando cuenta que este hartazgo de la gente ante un instituto que ha probado estar jugando con una camisetita que dice árbitro, pero que en su corazón traen a los poderes fácticos y que juegan a favor de ellos y que ponen, no sé, yo no sé de fútbol, pero le ponen la pata al de enfrente y dicen que el de enfrente se les tiró para romperles la pata a ellos. Ahorita hemos visto, por ejemplo, Ricky Riquín está diciendo que el presidente con su capricho de la revocación de mandato quiere descarrilar al INE. Es que no se dan cuenta que el poder ahora sí está en las manos de la gente. Y esta consulta de revocación de mandato que ha causado además un descalabro en su forma de llevar a cabo o de utilizar el dinero del erario público de una manera tan discrecional y tan cínica, los ha puesto verdaderamente en la mira de la gente. Es decir, podían antes hacer como que actuaban, simular como que eran el instituto de la democracia, el baluarte de la voz del pueblo, pero justamente está demostrando con esto, y bueno, Alina lo sabe mejor que yo, ahora que llevaron las firmas de consulta de juicio a expresidentes, o sea, todas las trabas son siempre contra el pueblo. Si se tratara de darle el partido a una de sus amigas que reúne 200,000 firmas apócrifas, se hacen de la vista gorda, pero aquí están viendo si la fotografía estuvo mal tomada, si de repente alguien entregó una copia y ahora dicen que
todas las firmas son de muertos y que nada más el 63% del 1.7 millones que llevan contabilizados son buenos. Es decir, la gente con esto les está demostrando que no se necesita un instituto así de oneroso para llevar a cabo tareas que conciernen a los ciudadanos, y ve que lo podemos hacer incluso mejor que ellos. Entonces, este no es un respaldo baladí, esto no es algo, híjoles, antes visto, porque no nos habían puesto en la encrucijada de decir, ¿qué creen? No queremos que ninguna parte del gobierno, ninguna oficina, ningún instituto u órgano descentralizado, universidad, cualquiera de estas cosas que les ponen autónomo a un lado, nos sigan viendo la cara de estúpidos con el dinero. Ni trabajan para lo que tienen que trabajar, ni hacen que en este caso la democracia sea a favor de los mexicanos, a favor de los ciudadanos. Entonces, están, pues yo creo que sí, teniendo un coraje muy atravesado, porque además les pasa como el chiste este de, oye, ¿ya viste esa señora gorda que trae un vestido rojo que parece un jitomate? Oye, no, es mi mamá. No, la de atrás, la que parece que trae pelo de brócoli, no, es mi tía. No digo esa, sino esa gordita que, o sea, van una tras otra, cayendo ellos solos en el descrédito que no necesitaban, y que sin embargo pues se han dedicado a proveerse a sí mismos, diciendo que ellos no iban a si de por sí ellos no iban a parar nada. Uno malentendido, ¿verdad? Ociosito, que dice barbaridades, pero ellos iban a hacer lo que sus funciones les dictaban. Esto no es cierto. Quisieron decir que esta acusación de parte del Congreso era una persecución por el sentido de un voto. A ver, nada peor, o sea, no podían quedar peor. Los únicos que en México tienen protección para el sentido de un voto son los diputados y los senadores. Ellos no tienen por qué tener ni protección ni persecución, primero. Segundo, porque el sentido del voto por el que supuestamente la Cámara de Diputados los persigue o los acusa, es porque ellos provocaron, causaron con su juntita ilegal, demostrar que ellos estaban desobedeciendo una orden de la Corte. Este es un desacato que es un delito grave. El desobedecer, y así lo dice el Código Penal, cuando la Corte te manda a decir en una sentencia lo que tienes o lo que no tienes que hacer, y tú lo desobedeces, como en el caso de ellos que instalaron este comité en el que votaron una suspensión indefinida y que 6 dijeron que sí, es una desobediencia clara a el Código Penal, pero además a la orden de la Corte. Entonces ahora decir que es una persecución política, la verdad, les queda muy mal. Y si ahorita no se ratificó por parte del congresista la denuncia que se hizo, pues ello tampoco importa nada malo, porque pues al final se perseguirá de oficio, y yo creo que será el momento en que los ciudadanos todos saldremos de una manera u otra a demostrar que se puede hacer con y sin ellos, y mejor sin ellos, y ve la inutilidad de un aparato tan oneroso, tan ineficiente y tan retrógrada como es el Instituto Nacional, tal cual lo conocemos. Por eso esta reforma que viene, y a la que es así, yo le agradezco al diputado Hamlet que invitó a la de la reforma energética, pero de ahí no sé nada, pero sí a la electoral. Tenemos mucho que decir los ciudadanos, porque ya estamos cansados de tanta simulación de parte de un instituto pues que cobra por no hacer lo que los ciudadanos exigen. A esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, la Fiscalía General de la República, sobre Santiago Krill y Ricardo Anaya, incluidos en estas investigaciones por su presunta participación en una red financiera de factureras, fachadas, estas empresas que estarían incluso manejando una vinculación entre políticos y despachos de abogados con empresas acusadas de facturar operaciones sospechosas, defraudar al fisco y participar en el lavado de dinero producto del crimen organizado. Les pregunto su opinión sobre estas investigaciones en torno a Santiago Krill, su hijo, y Riquín Canallín,
porque pues Santiago Krill ahora es uno de los líderes de la oposición, consiguió el diálogo del PAN con el gobierno. De hecho, de acuerdo a Santiago Krill, los diálogos con el gobierno de la oposición iniciarán el miércoles 19 de enero en Bucareli, con la participación de los titulares de Energía y de Hacienda, Rocío Nale y Rogelio Ramírez de la O, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet. O sea que iniciarían en miércoles estos diálogos de un Santiago Krill investigado junto a Ricardo Anaya. Y yo digo, pues qué autoridad moral para dialogar de estos grandes líderes de la oposición, como Ricardo Anaya, que no pierde la esperanza de volver a ser candidato del PAN a la presidencia de México, y Santiago Krill, que pedía ser escuchado por el gobierno. Querida Alina, tu comentario para cerrar. Bueno, en realidad tampoco me sorprende, ¿no? Que hablemos de estos despachos que terminan vinculando a políticos, a facturarios, a empresarios, y además, lo dice la revista Contralínea, la mayoría, ¿no? En Zapopan, principal centro de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. Estaríamos hablando de millones y millones de pesos. Simplemente en esta investigación en algún momento se habla de acuerdo a indagatorias y documentos oficiales, el panista Krill Miranda recibió entre 2015 y 2021 más de 80 millones de pesos de la nómina del despacho Suma de Capacidades, con el cual también mantiene una relación y sociedad, y luego habla de las empresas, dice el cual hizo depósitos por 26.1 millones de pesos. Esto es una de las 36 factureras de las que habla esta investigación. Yo creo que calidad moral, después de esto, después de sexenios, después de conocerlo, Santiago Krill no es un novato dentro de la vida política, del ámbito político nacional en este país. Ha sido diputado, ha sido senador, ha sido, si no mal recuerdo, también, bueno, fue exsecretario de Gobernación, pero también candidato, o intentaba ser candidato presidencial, que esté ligado a una red financiera. Yo quiero escuchar, de verdad, qué nos tienen que decir, cómo van a tratar de zafarse. Lo único que están haciendo es terminar de cavar su tumba política. Cada vez le suman más y más y más argumentos, como, insisto, como si ya no tuviéramos los suficientes durante un sexenio calderonista, durante un sexenio foxista, durante la bancada, ¿no? Durante el peñanietismo. El PAN y sus representantes morales, ¿no? Incluso Ricardo Anaya, que se dice perseguido político, que quiere nuevamente aspirar a la presidencia con sus dejos de clasismo, ¿no? De poca transparencia, de corrupción. Pues bueno, ahora tenemos nuevamente en esta lista, le vamos agregando este suceso, que esperemos tener aún más información para decir ni un voto nunca más al PAN. Alina, ¿por qué no también cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales? Claro que sí, yo les invito a que me sigan en Twitter, me encuentran como @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y también en mi canal de YouTube, Alina Duarte, ahí me encuentran, ahí me pueden seguir, y también entre semana, salvo los lunes, claro está, en Sin Censura Nocturno, ahí andamos listas para dar la información. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a Laura, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Gracias, Alina. Licenciada Laura Ceballos, tu comentario sobre los Krill y los Anaya, los líderes de la oposición investigados por la UIF, el SAT y hasta por la Fiscalía General de la República. Pues así como dice Alina, esto no sorprende a nadie, porque esta era justamente la red que tejieron subrepticiamente al cobijo del poder durante el calderonato, durante el foxato, y ahí es en donde te encuentras justamente ante la evidencia. ¿Por qué no querían que llegara Andrés Manuel a la presidencia desde Fox y desde antes? ¿Por qué siempre estuvieron bloqueando a la izquierda? Porque sabían perfectamente bien que sus redes de poder, de dinero, de, pues aquí incluso de narcopolítica, iban a salir a la luz. Y me encanta la idea de que vayan a salir diciendo, no es cierto todo esto que me acusan. Ya salió Krill diciendo que no es cierto, que es venganza. No es venganza, señores. Si algo no se puede ocultar es la envidia, el amor y el dinero. Y dinero, pues muy mal habido, pues siempre trae un rastro de violencia, de corrupción, y a ellos les apesta el dinero encima. Entonces,
Sí, bien lo decías, ¿con qué cara se van a presentar para querer negociar? Ahora, ¿con qué cara van a decir que ellos son los que están proponiéndole al presidente que le baje a su nivel de dictadura, ¿no? Es una farsa lo que el PAN es. Lástima porque de repente hubo algunas personas que tuvieron la buena intención de hacer de este partido pues representante de un sector de la población, pero yo creo que los pocos que sigan teniendo sus cariños con el PAN se tendrán que replantear si esos son los líderes morales, digamos que los de mostrar lo mejorcito o lo menos peorcito del PAN. Qué vergüenza que sea un Santiago Krill quien fue además pues a negociar a favor del PAN y hablar con el secretario de Gobernación a nombre de la sociedad panista que quiere pues respetabilidad. Con esto, perdón, yo no veo dónde puedan ir a comprar un poquito de dignidad o de madre o de respetabilidad, porque esto los pinta de cuerpo entero. Son personajes que se han valido del poder para atender estas redes, construir unas riquezas, bueno, no se las acabarían en no sé cuántas generaciones, pero pues ahora que estén en la cárcel dudo mucho a que les puedan servir. Y ve que Riquín pueda gobernar desde la cárcel, porque ese es uno de los impedimentos precisamente para llegar al gobierno, estar privado de tus derechos político-electorales, como le va a pasar, ya espero muy pronto, a este ampón con carita de niño de kinder decente y buena persona. Querida licenciada Laura Ceballos, ¿por qué no invitamos a la gente para que los apoyen en Sin Línea, para que te apoyen en redes sociales, para que te apoyen en tus espacios? Pues miren, estamos en Sin Línea MX haciendo todos los días digamos que el comentario político de las 11 a la 1 de la tarde con temas variaditos y en mi canal de Twitter, bueno, en mi cuenta de Twitter es @CeballosLaura y también estoy en el Facebook, aunque no subo muchas cosas, pero comparto todo lo que hacemos en Sin Línea. Soy Laura Ceballos A de Alcázar, igual en el Instagram. Entonces, pues ahí estamos, pero síganos en Sin Línea MX y se los vamos a agradecer muchísimo. Muchísimas gracias también a ti, a Ceci, a don David, a Toño, a todo el mundo y a mi comadre Alina. Un beso. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias, licenciada. Gracias, Alina. Nos vemos pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Déjenme para presentar. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.